Hola a todos y a todas, un gusto saludarles. Mi nombre es Ignacio, soy practicante de Historia y nos vemos nuevamente en este video para continuar con lo que hemos estado viendo en el video anterior, que era la democracia de Atenas. Como habíamos dicho, Atenas era una polis griega, una de muchas, y en esta polis se inició la primera democracia de la historia. Entonces, en este video, lo que vamos a ver, tratando de explicar la guía que les envié, veremos estas tres cosas. Primero, las características generales de la democracia de Atenas, cómo funcionaba esta democracia y otras formas de gobierno en la antigüedad. En esa misma época, cómo funcionaban otros países, otras culturas. Entonces, les voy a explicar lo mismo de la guía, pero con imágenes, nada más, la única diferencia. Entonces, lo primero es cuáles eran las características de la democracia. Bueno, primeramente tenemos que esta democracia era una forma de gobierno participativa, es decir, donde se ampliaba la participación en el gobierno a personas que por lo general no podían participar o quedaban fuera de las decisiones del gobierno. Por ejemplo, como sabemos, los ciudadanos que podían participar en el gobierno tenían que ser hombres, solo hombres mayores de 20 años, pero no importaba si eran pobres o eran ricos, es decir, por lo general los pobres quedan fuera. En este caso, ellos podían participar. Por eso ampliaba la participación un poco más de lo que era común. También esta democracia tenía un límite en los gobiernos, un límite en el tiempo. Por ejemplo, un gobernante no podía gobernar de por vida, sino que tenía un límite, por ejemplo, de un año. Su gobierno duraba un año y después había que elegir otro que también iba a durar un año. Y otra característica es que a estos gobernantes o a quienes ocupaban un cargo político, un cargo público, se les elegía por sorteo. Eso es algo muy extraño para nosotros, porque para nosotros estamos acostumbrados a ir a votar por un candidato a alcalde, a presidente, y este candidato es el que sale elegido por votos, no por azar. En este caso es por azar, es decir, sale un nombre al azar y sale designado para ser, por ejemplo, ocupar un cargo por un año. Y así el otro año hay que elegir otro gobernante. También otra característica es que es una democracia participativa, porque al ser pocos los ciudadanos, todos se reunían y tomaban decisiones en esa reunión. A mano alzada, por ejemplo, hacían votaciones, podían ser elegidos para ocupar un cargo político o podían elegir también a otros para ocupar cargos políticos. Por eso era directa. En nuestro caso actual, por ejemplo, en Chile, no es directa porque somos muchos ciudadanos, entonces sería imposible reunirlos a todos y por eso lo que se hace es elegir representantes para que ellos discutan y ellos tomen las decisiones. Pero acá eran poquitos porque además era una democracia restringida, es decir, solamente eran ciudadanos o solo podían participar en la política los hombres mayores de 20 años atenienses, hombres mayores de 20 años. Y quedaban fuera de esta democracia gran parte de la población, que eran mujeres, todas las mujeres, sin importar la clase social, los esclavos también quedaban fuera, y los extranjeros. Ninguno de ellos podía participar en la política y quedaban completamente excluidos de toda decisión, de toda votación, no tenían voz ni voto. Por eso era una democracia restringida. ¿Y cómo funcionaba esta democracia? Bueno, esta democracia, como sabemos, primero habían ciudadanos que eran solo los hombres mayores de 20 años, atenienses, y estos hombres se reunían. Esta reunión se le llamaba eclesia, era una reunión pública, era una reunión en un monte. El monte se le llamaba Nix. Entonces ellos se reunían al aire libre en este monte, en la parte alta de la ciudad, y discutían. La iglesia era la parte más importante de la democracia, era lo que hacía funcionar la democracia, porque en esta reunión ellos elegían a otros cargos, elegían a otros personajes que podían ejercer algún rol político.
en esta reunión ellos también discutían las leyes. Ellos se ponían a conversar y a debatir qué leyes aplicar o qué reglas iba a tener la ciudad para todos. Y también en esta reunión ellos se encargaban de vigilar los cargos o a los gobernantes para que hicieran bien su trabajo, porque al término de cada gobierno, de cada personaje que tenía un cargo político, este personaje tenía que rendir cuentas o mostrar lo que se hizo ante toda la asamblea, ante toda la reunión, y la reunión juzgaba si hizo bien o no su trabajo. Y además esta asamblea o eclesia lo que hacía era aplicar el ostracismo. ¿Se acuerdan? El ostracismo era un castigo en donde se expulsaba por 10 años, se expulsaba de la ciudad a una persona que fuera sospechosa de querer destruir la democracia. Entonces ellos también votaban, elegían a qué persona se proponía un nombre, por ejemplo, y votaban si es que esta persona realmente era un peligro para la democracia y se aplicaba el ostracismo. Otra parte importante de la democracia es la Bulé. La Bulé es un consejo compuesto por 500 ciudadanos que duraba un año en el cargo, y lo que hacían era proponer las leyes para que fueran discutidas en la eclesia o en la asamblea. Ellos proponían un proyecto de ley y la reunión la discutía. Y además la Bulé se encargaba de reunir o de convocar a la gente para poder discutir esta ley. Ellos eran los que citaban a reunión, por decirlo de otra manera. También otro cargo en la democracia, otra institución, es la de los apodectas. Los apodectas eran 10 ciudadanos que se encargaban de las finanzas, y ellos eran elegidos por la asamblea, por la eclesia. Ellos se encargaban de manejar los dineros, de recaudar los impuestos, por ejemplo, y todo eso. La asamblea o la iglesia también elegía a los estrategas. Ya, los estrategas eran 10 ciudadanos que estaban encargados de la defensa de la ciudad y de organizar todo el tema militar. Ellos estaban a cargo de eso. Otra parte también, otra institución de la democracia era la de los arcontes. ¿Ya? Los arcontes eran 9 ciudadanos elegidos por sorteo, y su cargo duraba un año. Ellos se encargaban de ver todo el tema como de administración, tema judicial también, era un cargo civil, también estaban encargados como de temas religiosos. Y otra institución era la del Areópago. El Areópago eran los ex arcontes. Esta era una institución vieja, bien antigua, que venía de antes de la democracia, que ya había venido perdiendo atribuciones, o había venido perdiendo poder. Ya no tenía mucho sentido en realidad en la democracia esta institución, como que ya no tenía mucho valor. Por ello fue cediendo parte de su poder a la eleia. Y la eleia era un tribunal popular, compuesto por 6.000 ciudadanos que estaban elegidos por sorteo. Y ellos se encargaban de ejercer la justicia también, era un tribunal. Entonces, todos los atributos del Areópago, antiguo Areópago, fueron pasando a la eleia, hasta que el Areópago ya no quedó casi sin muchas atribuciones, sin mucho poder. Entonces, este era el funcionamiento de la democracia de Atenas. Así funcionaba más o menos, esas eran sus instituciones. ¿Y qué otras formas de gobierno había en la antigüedad? Como sabemos, los griegos tenían contacto con otras culturas, con otras civilizaciones, a través del mar Mediterráneo. Aquí estamos viendo un mapa del mar Mediterráneo, grande, amplio. Como sabemos, los griegos comerciaban mucho, o sea, ellos andaban mucho en el mar, entonces ellos podían viajar mucho a otros países, a otras culturas, también ellos se iban a vivir a otros lados. Por lo tanto, ellos fueron conociendo otras culturas que tenían otras formas de gobierno. Y una de ellas fue el Imperio Persa. Incluso Atenas estuvo involucrada en una guerra contra el Imperio Persa. El Imperio Persa tenía un funcionamiento muy diferente.
funcionamiento del imperio persa era muy típico a los gobiernos de la antigüedad. Muchos países tenían esta forma de gobierno, que era donde había un rey. Este rey tenía poder total, poder absoluto, o sea, podía hacer lo que quisiera. Él podía hacer lo que se le antojaba, porque en este caso se le consideraba un representante de Dios. Es casi una persona que habla en nombre de Dios, es casi como Dios en la tierra. Entonces, imagínense el poder que tenía, él podía hacer lo que quisiera, y él gobernaba también junto con una serie de personajes que era una élite. Eran hombres que también tenían poder total y que eran representantes del rey en el resto del imperio. El imperio es un territorio extenso, entonces ellos funcionaban como embajadores, algo parecido a embajadores de este rey, y gobernaban bajo su poder, también con poder absoluto. Entonces en esto solo gobernaban ellos y ellos tomaban todas las decisiones, lo que quisieran hacer. El resto de la población no tenía ninguna participación política, no había nada de democracia. Todo el resto de la población quedaba fuera. Aquí no había ninguna votación, no había ninguna elección, nada de eso, sino que ellos decidían. Y otro lugar también, Esparta. Esparta era otra ciudad griega, era otra polis. Recordemos que hay varias polis griegas y cada polis era diferente, cada polis tenía un gobierno propio, tenía una cultura propia incluso, porque los griegos eran así, eran un poco separados, ya que el territorio griego estaba lleno de montañas, y eso hacía que cada ciudad estuviera muy separada una de otra, entonces no había mucho contacto. Por eso cada uno empezó a tomar su propio camino. Y en el caso de Esparta, que eran griegos también, ellos no tenían una democracia. Ellos estaban gobernados por una diarquía, que significa dos reyes. Aquí habían dos reyes, pero estos dos reyes no podían hacer lo que querían. Tenían un poder un poco más limitado, porque ellos gobernaban en conjunto con un grupo, una élite de guerreros también. Esta élite de guerreros eran los únicos ciudadanos que eran hombres entrenados para la guerra, entrenados con disciplina muy estricta. Los espartanos eran muy, muy dados a la guerra, entonces era una cultura diferente. Y Esparta también tenía una asamblea compuesta solo por hombres mayores de 30 años. A diferencia de Atenas, que eran hombres pero mayores de 20 años, acá eran hombres mayores de 30 años, guerreros. Y a diferencia de la asamblea de Atenas, en la asamblea de Esparta no había discusión, no había debate de leyes, solamente se reunían para votar si aceptaban o rechazaban una propuesta de ley. Entonces, ¿por qué? Porque ellos, los espartanos, eran educados para obedecer a la autoridad, para someterse a la autoridad, más que para estar debatiendo, discutiendo, sino que era para conformarse a los gobernantes, y solamente votaban si es que aceptaban, si es que aprobaban o rechazaban una ley, nada más que eso. Bueno, y además decir que los ciudadanos eran solo hombres también, solo hombres mayores de 30 años. Bueno, y así, de esa forma, la democracia recorrió un largo camino para llegar a ser lo que hoy día conocemos. La democracia de nuestro tiempo es muy diferente, porque en nuestra democracia participan todo tipo de personas, hombres, mujeres, ya no hay esclavos, y así, somos muchos más ciudadanos. En Grecia, en Atenas, eran muy pocos los ciudadanos. En nuestro tiempo son muchísimos los ciudadanos. Y en nuestro tiempo se recalca el valor de la igualdad. Somos todos iguales ante la ley, la libertad también, la dignidad de las personas, que todas las personas tenemos derechos humanos, tenemos derechos que deben ser protegidos. Y así, la democracia ha recorrido un largo camino para llegar a ser lo que hoy día conocemos, en realidad, pero la democracia partió en Atenas. Bueno, estas son las actividades que hay en la guía. En la actividad 1 son preguntas que tienen que ver con lo que acabamos de hablar y que está ahí mismo en la guía. Ahí está la respuesta: cómo era la democracia, por qué era directa la democracia, por qué era restringida, cómo funcionaba el gobierno del imperio persa, el Esparta.
son cosas que están ahí mismo. La actividad 2 es este texto, donde tú tienes que leerlo y responder según lo que ahí mismo dice. Cómo era el pensamiento político de los antiguos, cómo evolucionó la democracia hasta ahora, por ejemplo, qué cambió en la democracia ahora, qué cosas se fueron agregando, como dice ahí en el texto, el tema de la igualdad, de la libertad, de que da lo mismo tu raza, si eres hombre o mujer, de qué clase social, y el tema de que la mujer también puede votar. Entonces ahí tienes que poner que estas cosas se fueron agregando. Y la última pregunta, la 3, ¿qué piensas tú del sistema democrático de nuestro país, de Chile? Y esto, la idea es que lo converses con algún adulto, cualquier persona que sea adulta, y le preguntes y conversen qué piensa de la democracia de Chile y qué se puede mejorar, qué le faltaría. La última actividad sería rellenar estos cuadros con lo que conversamos, el funcionamiento de la democracia, y poner qué es la iglesia, quiénes son los ciudadanos, qué es la bulé, quiénes son los estrategas, el número de integrantes también ponerlo ahí. La ELEYA, por ejemplo, que eran 6.000 integrantes, ponerlo ahí, qué era la ELEYA. Y eso sería la guía entonces. Así que un gusto poder saludarlo y explicarle esto. Recuerden que pueden preguntar en la plataforma Edmodo cuando quieran. Pueden preguntar ahí, ponen sus comentarios, sus dudas. Y nos estamos viendo. Ojalá puedan ver también los videos recomendados que aparecen en la guía, especialmente el video que dice Democracia Ateniense, donde pueden ver ahí una recreación virtual de cómo funcionaba la democracia, cómo era el lugar donde se reunían, qué hacían, y es una recreación que hace el videojuego Assassin's Creed. Está muy bien hecho. Así que si pueden verlo sería muy bueno. Así que es un gusto saludarlos, que tengan una buena semana, que les vaya muy bien, harto ánimo, harta fuerza. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima.